Ahoy, everybody! But no matter what we do, it will just be the two of us, alone in this room. Just me and you. 25 inquietante historias de Nickelodeon, 7 niveles. Los programas para niños se suponen que deben ser reconfortantes y sencillos, pero no siempre es así. He reunido una colección de las historias más perturbadoras, inquietantes y siniestras que han salido de Nickelodeon. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. El comercial sexual de Bob Esponja para Burger King. En 2009, Burger King lanzó un comercial que rápidamente se volvió infame por su enfoque controversial al promocionar comidas para niños. El anuncio presentaba a Bob Esponja junto al rey, la mascota de Burger King, al ritmo de una parodia de la icónica canción Baby Got Back de Sir Mix-a-Lot. En esta versión, la letra fue modificada para celebrar los traseros cuadrados, haciendo referencia obviamente a Bob Esponja, pero las imágenes incluían a mujeres reales usando atuendos que exageraban sus partes traseras en forma de cuadrado, todas bailando de forma provocativa junto al rey, quien incluso medía el trasero de una mujer con una cinta métrica. Sir Mix-a-Lot aparecía al final diciendo «trasero es trasero». Evidentemente esto no cayó nada bien a muchas personas. La campaña por una infancia libre de publicidad, CCFC por sus siglas en inglés, y otros grupos de defensa condenaron inmediatamente el anuncio calificándolo de sexista e inadecuadamente sexual para una campaña dirigida a un producto infantil. Argumentaron que usar a Bob Esponja, un personaje adorado por niños en edad preescolar, no solo para promocionar comida chatarra, sino también imágenes objetivizadas de mujeres, era profundamente preocupante y sentaba un precedente muy alarmante. La doctora Susan Lin de la CCFC describió el anuncio como un nuevo punto bajo, acusando tanto a Burger King como a Nickelodeon de priorizar las ganancias por sobre el bienestar infantil. Pero Burger King se defendió diciendo que el anuncio estaba dirigido a adultos, no a niños. El humor estaba pensado para atraer a padres que disfrutaran de referencias nostálgicas a la cultura pop de los 90. Desafortunadamente, el comercial se transmitió más de 1950 veces, incluso durante programas familiares como Scooby-Doo y American Idol, ambos muy populares entre un público joven. Ahora Nickelodeon tenía que explicar cómo y por qué habían aprobado un uso tan escandaloso de su personaje más famoso. La indignación pública escaló hasta convertirse en una campaña de cartas liderada por la CCFC, que movilizó cerca de 10.000 correos electrónicos exigiendo que Nickelodeon y Burger King retiraran el anuncio de inmediato. A pesar de la insistencia de Burger King de que el comercial era para adultos, la controversia obligó a retirarlo de la televisión por completo, dejando solo los restos de una campaña de marketing totalmente insana. iPsycho. En un episodio de iCarly de 2010 titulado iPsycho, las estrellas del programa visitan a Nora Dershlit, una superfan solitaria que celebra su cumpleaños número 16. Nora al principio parece socialmente torpe pero inofensiva. Sus padres la han abandonado en su día especial dejándola sin invitados, excepto un payaso anciano que muere. Pero Carly y sus amigos sienten lástima por Nora y organizan una transmisión en vivo improvisada para atraer a sus compañeros de clase a la fiesta. El plan funciona, pero el episodio da un giro siniestro cuando los invitados se van. Nora encierra al trío en su sótano, dejándolos en una cabina de grabación insonorizada para quedarse con ellos como amigos para siempre. Les confisca sus teléfonos y envía mensajes engañosos a sus familias para asegurarse de que nadie sospeche nada. Durante todo el fin de semana los somete a tormentos psicológicos, incluidos juegos forzados y rarezas con su gallina mascota, Maurice. La tensión aumenta aún más cuando Sam intenta escapar usando un hueso de pato afilado para abrir la cerradura, pero Nora reaparece usando una máscara de Nixon y empuñando un hacha. La situación se vuelve cada vez más peligrosa. Para hacer un programa infantil es un giro completamente loco y extremadamente intenso. El trío idea un mensaje SOS codificado incrustado en un video para Gibby, quien lo descifra y llega con su hermano menor Guppy para rescatarlos. Gibby derriba la puerta de Nora, dando lugar a una caótica confrontación física mientras Guppy consigue las llaves para liberar a Carly, Sam y Freddy. La pesadilla termina con Nora siendo detenida, aunque Carly expresa compasión por su perturbada mente, lo cual parece claramente un caso de síndrome de Estocolmo. Los temas inquietantes del episodio resultaron realmente extraños para los espectadores.
El comportamiento de Nora se presentaba como cómico, pero tenía matices perturbadores cuando se observa desde una perspectiva actual. El episodio secuela I Still Psycho, emitido en 2011, muestra a Nora siendo liberada del centro de detención juvenil solo para secuestrar nuevamente al grupo en otro plan bizarro. Aunque cómicos en la superficie, estos episodios generaron controversia por trivializar temas graves de salud mental y por usar terminología desactualizada como psicópata en los títulos. Nivel 2. Cry Baby Lane. El 28 de octubre del año 2000, Nickelodeon emitió Cry Baby Lane durante su bloque de programación Sneak, una película de terror temática de Halloween que rápidamente se convertiría en una de sus producciones más infames de todos los tiempos. La película seguía a dos hermanos, Andrew y Carl, quienes accidentalmente liberan el espíritu vengativo de un malvado gemelo siamés durante una sesión espiritista. El caos se desata cuando el gemelo maligno posee a los habitantes del pueblo y desata una ola de terror impensable y sorprendentemente perturbadora, dejando a Andrew como el único que puede enfrentar la fuerza sobrenatural en un intento desesperado por restaurar la paz. Obviamente la premisa de la historia, gemelos siameses separados con una motosierra y enterrados en tumbas equivocadas, era mucho más oscura que cualquier cosa que el canal infantil hubiera producido antes. Porque de hecho nunca fue hecha por Nickelodeon. La película fue concebida originalmente como un estreno cinematográfico de 10 millones para Paramount, la empresa matriz de Nickelodeon. Pero cuando el estudio perdió confianza en su potencial de taquilla, fue reducida a una película para televisión de $800,000. Pero nunca se revisó ni se alteró, lo que le permitió conservar esa atmósfera espeluznante mezclando la historia de fantasmas e imágenes inquietantes con intentos ocasionales de humor. Y justamente por eso su transmisión generó una controversia inmediata y abrumadora. Padres llenaron a Nickelodeon de quejas después del estreno, afirmando que Cry Baby Lane era demasiado aterradora para los niños. Reportes sobre personas poseídas con ojos blancos y la macabra historia de fondo de los gemelos fueron señalados como inapropiados para el público infantil, y Nickelodeon estuvo de acuerdo. Rápidamente sacaron la película de circulación y negaron su existencia durante años. Circularon rumores de que había sido prohibida por completo debido a su contenido perturbador, aunque muchos ni siquiera sabían si la película realmente existía. El hecho de que no hubiera rastros de la película en ningún lado llevó a muchos a especular si se trataba de una cinta real o de una leyenda urbana elaborada. Durante más de una década, Cry Baby Lane permaneció sin ser vista. No fue hasta 2011 que un usuario de Reddit encontró una grabación de VHS de la transmisión original. Con la película confirmada como real, su popularidad se disparó, y Nickelodeon vio una oportunidad. Finalmente reconociendo el filme, el canal la retransmitió en Teen Nick ese Halloween, promocionándola como una película prohibida. Aunque Nickelodeon afirmó que simplemente había sido olvidada, la reputación de la película como una anomalía perturbadora persistió. Gregory's Room. La historia de Gregory's Room comienza de manera bastante inocente. Un grupo de niños fue invitado a los estudios de Nick Jr. para ver el piloto de una nueva serie animada como parte de un grupo de prueba. Entre ellos estaba Mike, un niño de 8 años cuyo padre tenía conexiones con el canal. Los niños fueron llevados a una sala acogedora con sillas, alfombras y un televisor, todo diseñado para parecer amigable. Un miembro del personal les explicó que verían un episodio piloto de un show llamado Gregory's Room y que luego darían su opinión honesta. Como era de esperarse, los niños se quedaron esperando mientras lo ponían en el televisor y el adulto salía de la sala. Lo que siguió estuvo muy lejos de la animación alegre que esperaban. La pantalla mostraba una transmisión con estática antes de revelar una chimenea en una habitación débilmente iluminada. No había música, solo un silencio inquietante. La cámara se movía lentamente, mostrando una silla junto a una ventana que daba a las estrellas. Sentado en la silla estaba Gregory, un hombre calvo con ojos exageradamente grandes y una boca increíblemente realista. Se giró hacia la cámara y se presentó en un tono monótono. «Hola, soy Gregory, y esta es mi habitación». Oh, I didn't see you there. Hello, I'm Gregory. And this is my room. El episodio se volvió cada vez más incómodo mientras Gregory hablaba directamente al espectador, prometiendo una compañía íntima. «Nos vamos a divertir mucho juntos, solos tú y yo». Señalaba la ventana y sugería que podrían mirar las estrellas o leer libros juntos.
Pero luego su tono monótono se volvió mucho más extraño. No importa lo que hagamos, siempre seremos solo nosotros dos. Sin padres, sin policía, nadie puede escucharte. But no matter what we do, it will just be the two of us, alone in this room. Just me and you. No parents, no police, no one can hear you. Embrace me. Mientras el rostro de Gregory se acercaba cada vez más a la pantalla, comenzó a sonar música distorsionada. Las llamas consumían el fondo mientras Gregory suplicaba afecto. Abrázame, necesito amor. Obviamente, todo esto fue demasiado intenso para los niños, y cuando el episodio terminó con la cara congelada de Gregory llenando la pantalla, la sala entró en caos. 6 niños rompieron en llanto abrumados por el miedo y la confusión. Solo Mike permaneció en silencio observando cómo un miembro del staff entraba furioso gritando algo incomprensible antes de sacar el DVD del reproductor. Días después se supo que varios de esos niños habían muerto misteriosamente, excepto Mike, quien aún guarda el DVD maldito debajo de su cama, pero jamás se atrevió a verlo de nuevo. ¿Le temes a la oscuridad? La historia de la música en la oscuridad. La historia de la música en la oscuridad, un episodio de la primera temporada de Le temes a la oscuridad, es ampliamente considerado como uno de los más inquietantes de toda la serie. Sigue a Andy Carr, un adolescente que se muda con su familia a una casa heredada de su misterioso y adinerado tío abuelo Niles. Adaptarse al nuevo vecindario resulta bastante difícil, en parte por el acoso de su vecino Coda, y también por un siniestro descubrimiento en el sótano. Abajo en el sótano, Andy descubre que el reproductor de música despierta algo maligno detrás de una puerta cerrada. Esa entidad se manifiesta en distintas formas aterradoras, como unos ojos rojos brillantes, una muñeca de tamaño real e incluso un animador de carnaval que promete diversión y recompensa. Le ofrece riqueza y poder, pero a un precio escalofriante. Debe alimentar al ente con almas humanas para obtener sus dones. Por supuesto, Andy ve una oportunidad y usa al demonio para vengarse de Coda. Atrae al abusón al sótano, lo encierra y pone música, permitiendo que la entidad lo consuma. Como recompensa, el demonio le da a Andy una bicicleta nueva. El episodio termina de manera ambigua, con Andy sonriendo de forma siniestra mientras su fastidiosa hermana le grita, dejando a los espectadores preguntándose si ella será su próxima víctima. Este es un episodio sorprendentemente oscuro para haber sido emitido en Nickelodeon, pero lo que lo hace aún más perturbador es su ambigüedad moral. A diferencia de los programas infantiles típicos, aquí no hay una resolución clara ni redención para Andy. En cambio, parece estar completamente corrompido por el poder, dispuesto a sacrificar a otros para beneficio personal. Las implicaciones del episodio, que sugieren que el asesinato puede ser un medio para lograr el éxito, provocaron controversia entre padres y críticos, convirtiéndolo en uno de los episodios más notables y escalofriantes de la historia de la televisión infantil. Un éxito que se puede demostrar dándole al botón de suscribirte. Nivel 3. Drake y Josh. Josh besó a una mujer trans. En el episodio de Drake y Josh Amo el Sushi, la trama comienza de forma bastante inocente. Drake y Josh participan en un concurso para que les renueven la sala de estar de sus padres como regalo de aniversario. Pero su emoción se convierte en decepción cuando la empresa encargada de la renovación los estafa, robándoles todos los muebles en lugar de mejorarlos. Para reemplazar lo robado, los hermanos consiguen trabajo en una fábrica de sushi, lo que desata un caos cómico mientras luchan con las cintas transportadoras y el pescado crudo. Pero nada de eso es perturbador, nada de eso es problemático. No, lo extraño sucede fuera del humor físico que es típico de Drake y Josh. Después de enterarse de que ganaron el concurso, Drake besa impulsivamente a una mujer al azar para celebrar. Josh lo imita y también besa a una desconocida, pero la mujer responde con una voz profunda y masculina diciendo: "Felicidades, amigo". I won a contest! Congratulations, man.
El chiste se basa completamente en la insinuación de que Josh besó a una mujer trans, y su reacción exagerada de asco es el remate del chiste. Es otro ejemplo más de cómo se perpetúan estereotipos controversiales y dañinos sobre las personas trans. La voz de la mujer se usa como señal de identidad, reduciéndola a una caricatura hipermasculina para generar shock. Y la reacción horrorizada de Josh refuerza la idea dañina de que las personas trans son algo que debe provocar burla o miedo. Lo más inquietante es lo casual que ocurre todo dentro del episodio. Ni Drake ni Josh enfrentan consecuencias por besar a extrañas sin su consentimiento, lo cual se trata como algo divertido e inofensivo, y más allá de eso, la diferencia de edad y el hecho de que ellos son menores de edad ya resulta bastante desagradable. Retos traumatizantes al aire. En 2002, Nickelodeon decidió aprovechar el enorme éxito de Fear Factor, pero en una versión apta para niños. Y así nació la sección On Air There dentro del bloque Sneak de Nickelodeon, presentada por el elenco de All That, que rápidamente se volvió un favorito de los fans, y una pesadilla para los actores. Cada semana, 3 miembros del elenco eran encerrados en cámaras de vidrio y una palanca determinaba cuál de ellos debía realizar el reto. Luego el elegido era escoltado teatralmente por guardias de seguridad, todo para intensificar el dramatismo del momento para quienes lo veían desde casa. Los retos iban desde lo levemente vergonzoso hasta lo abiertamente perturbador. Algunos debían buscar manzanas en inodoros, sentarse en bañeras llenas de huevos crudos, o ser cubiertos de mantequilla de maní para que los lamieran perros. Y esos eran los retos suaves. Otros eran mucho más extremos, como comer uñas de los pies, sostener escorpiones en la boca o ser bañados con baldes de gusanos. Todo claramente influenciado por el estilo de Fear Factor. Un momento particularmente traumático fue cuando un miembro del elenco fue colgado boca abajo y sumergido en comida para perros caducada, lo que hizo que todos los presentes se sintieran incómodos. Con el tiempo, los actores empezaron a hablar más libremente y describieron la experiencia como traumática. Brian Hearn, quien tuvo que hacer el reto de la mantequilla de maní, recordó sentirse humillado mientras los perros lo lamían en cámara, comparándolo con una fantasía rara. Otros miembros del elenco dijeron lo mismo, describiendo los retos como diseñados para traumatizar y completamente inapropiados para niños. Ver a sus compañeros sufrir solo lo hacía todo aún más incómodo. El responsable detrás de todo esto era Dan Schneider, ahora infame por múltiples controversias. Él ha admitido que algunos retos fueron demasiado lejos, pero afirmó que no tenía idea de que los actores se sintieran incómodos, lo cual suena bastante increíble, considerando que incluso al ver las grabaciones es evidente que todos estaban incómodos. Soy 101, la escena del tubo de moco. Después de todas las acusaciones, es difícil ver los programas de Nickelodeon creados por Dan Schneider sin notar un trasfondo inquietante. Una de las escenas más difíciles de ignorar está en Soy 101, conocida como la escena del tubo de moco. En ella, Jamie Lynn Spears, quien era una adolescente en ese entonces, recibe en la cara el contenido de una especie de jeringa llena de una sustancia verde y viscosa. A simple vista podría parecer humor típico de un programa infantil, pero según su compañera de reparto Alexa Nicholas, durante la filmación, algunos actores masculinos y miembros del equipo hicieron comentarios sexuales bastante repugnantes, diciendo que la escena era como una eyaculación. Es uno de los ejemplos más claros del patrón de Schneider de insertar contenido inapropiado y sexualizado en sus programas para niños. Y según Nicholas, a Schneider le encantaba. Ella afirmó que él se reía durante la grabación de esa escena, lo cual solo aumentó la incomodidad entre algunas de las mujeres del set. Y esta es solo una de muchas situaciones similares en los programas creados por él, que ahora se consideran profundamente problemáticos. Nickelodeon ya eliminó la escena de todas las versiones disponibles del show, intentando evitar que alguien la vuelva a ver. El show de Amanda, el vientre del luchador de sumo. Uno de los sketches más perturbadores del show de Amanda fue un falso comercial titulado Sumo. La premisa era simple. Amanda y sus compañeros promocionaban una bebida ficticia que se consumía directamente del vientre de un luchador de sumo. Ya de por sí, la idea de que actores menores de edad fingieran beber de la panza de un adulto semidesnudo era lo suficientemente extraña como para incomodar, pero la forma en que se ejecutó la hizo aún peor. Mucho peor.
Para empezar, el sketch estaba lleno de estereotipos, presentando al luchador de sumo como una caricatura y no como una persona real. Los actores describían la bebida como nueva, asiática y obesa, con esta última palabra acompañada por una toma del cuerpo del luchador, algo que muchos interpretaron como una burla hacia la cultura asiática. Pero lo más incómodo es el contexto. Esto se mostró en un programa infantil. La forma tan extraña e inapropiada en que los menores interactúan con este hombre adulto es, como mínimo, cuestionable. El hecho de que Dan Schneider haya creado el show y que después enfrentara acusaciones de comportamiento inapropiado en el set solo hace que todo se sienta aún más siniestro. Nivel 4. Rugrats. Increíble. En 1998, un storyboard jam titulado Increíble surgió entre el equipo de producción de Rugrats en Klasky Csupo. Los storyboard jams eran ejercicios informales donde los animadores pasaban un cómic y añadían sus propios paneles, a menudo como una forma de desahogarse sobre las frustraciones con la gerencia o problemas de producción. Pero aunque comenzó como una pequeña sesión de garabatos inofensiva, Increíble rápidamente se convirtió en algo mucho más oscuro. El storyboard comenzó de manera bastante inocente, o al menos tan inocente como podía ser dada su premisa inicial. La primera página mostraba a Angélica molestando a Tommy, quien se vengaba mezclando comida para perros y limpiador de desagües en su bebida. Cuando el animador Steve Russell recibió el cómic, inicialmente retrocedió repugnado, pero en lugar de detenerlo, contribuyó con sus propias adiciones, llevando el contenido a un extremo aún más gráfico. Su primer panel mostraba a Tommy temblando incontrolablemente mientras Stu regresaba a casa y abusaba verbalmente de todos, salpicado con comentarios sexuales perturbadores hacia Angélica. A partir de ahí escaló. Un cuadro presentaba un primer plano de la entrepierna de Stu, revelando anatomía exagerada etiquetada como bolas de trueno con rayos alrededor de sus... Rugrats. De hecho, Russell agregó 12 cuadros en total, mucho más que los típicos 3 o 4 cuadros contribuidos por otros animadores, antes de pasarlo. Y los otros artistas no se detuvieron, solo agregaron más, incluyendo escenas explícitas de incesto que involucraban a Angélica y Stu, convirtiendo el storyboard en pornografía descarada. Pero en cierto punto, algunos animadores sintieron que el proyecto había ido demasiado lejos. Sin embargo, ninguno de ellos intervino para detenerlo. El storyboard circuló por el estudio hasta que alguien decidió mostrárselo al equipo de The Walton Berries, presumiblemente como una broma. En su lugar, un productor ejecutivo interceptó el cómic e inmediatamente lo confiscó, horrorizado por su contenido y aterrorizado de que saliera y causara un escándalo masivo. El destino de Increíble parece incierto. La mayoría de las páginas probablemente fueron destruidas o guardadas indefinidamente. Solo un panel sobrevive al día de hoy, pero el resto es bastante notorio. El show de Amanda, en el jacuzzi. El sketch del jacuzzi de Amanda del show de Amanda presentaba a Amanda Bynes, entonces adolescente, entrevistando invitados mientras estaba sentada en una tina caliente. Pero en un episodio particular, Dan Schneider, el productor ejecutivo y guionista principal del programa, se unió a ella en la tina completamente vestido. La escena comienza con Schneider presentándose y diciéndole que había escrito toda su conversación. Today my special guest is the executive producer of The Amanda Show, Dan Schneider. Hi. And I'm the executive producer of the show. Yes, I'm the executive producer and the head writer. We actually wrote the words we're saying to each other right now. Yeah. Yes, I wrote this whole conversation that we're having right here. Amanda, que está en bikini, pide espaguetis que luego comen juntos en la tina caliente. Es bastante simple, pero cuando el episodio fue filmado y transmitido, Amanda tenía solo 16 años. Dan Schneider tenía casi 2 décadas más. En ese momento el sketch se presentó como típico, cómico y excéntrico de Nickelodeon, pero los críticos modernos han señalado la dinámica inquietante. Una menor en traje de baño compartiendo un espacio íntimo con un hombre adulto completamente vestido que tenía mucho poder sobre su carrera. La imagen visual por sí sola de esta vulnerable adolescente en traje de baño junto a un hombre mayor y vestido ha sido descrita como perturbadora e incómoda. Y luego vinieron las acusaciones. Quiet on the Set, The Dark Side of Kids TV se transmitió en 2024 explorando acusaciones de abuso y explotación en las producciones de Schneider. Y este programa, esta escena incluso fue uno de los focos principales.
Ex empleados de Nickelodeon revelaron detalles preocupantes sobre el comportamiento de Schneider en el set, incluyendo su proximidad cercana a actores menores e instancias de bromas y escenarios inapropiados. Amanda Bynes misma fue supuestamente señalada por Schneider como su favorita, lo que alegadamente la llevó a pasar periodos extendidos a solas con él bajo el pretexto de presentar ideas. Pero Schneider también se había involucrado mucho en la vida personal de Amanda. Apoyó su intento de emanciparse de sus padres e incluso intervino durante conflictos nocturnos en su hogar. Mientras él afirmaba que sus acciones eran por preocupación por su seguridad, otros pensaron que estaba demasiado involucrado en los problemas personales de una menor. Todo eso ha llevado a la gente a ver este sketch con una mirada más crítica y preocupante. El fetiche de pies de Dan Schneider. No puedes hablar de Nickelodeon sin abordar a Dan Schneider más de una vez. En un punto era el sujeto de la televisión infantil, creando programas icónicos de Nickelodeon como iCarly, Victorious y Soy 101. Su campaña de producción Schneider's Bakery produjo éxito tras éxito, dando forma a la identidad de la cadena durante décadas. Pero a lo largo de los años, los fanáticos comenzaron a notar una obsesión extraña y honestamente inquietante con los pies de jóvenes actrices en prácticamente todos los programas de Schneider. Ocurría tan seguido que simplemente no podía haber sido accidental. En Victorious hay un episodio completo donde un personaje compra peces ilegales para que mordisquen sus pies mientras otros los miran. Ariana Grande fue filmada mordiendo sus dedos de los pies y apretando una papa en la que muchas personas vieron como contenido innecesariamente sexualizado para una audiencia que era demasiado joven para entender las implicaciones. En iCarly, el personaje de Miranda Cosgrove era visto despertando a alguien con su pie descalzo, entre muchos otros momentos centrados en pies. iCarly es posiblemente su trabajo más cargado de pies hasta la fecha, y la obsesión no se limitaba a la pantalla. En 2013, Schneider recurrió a Twitter para alentar a los fanáticos a participar en una promoción para su próximo spin-off de iCarly Victorious, Sam y Cat. Tuiteó: escriban en la planta de su pie, tomen una foto y usen Sam and Cat Saturday. Haremos retweet y seguiremos hasta que nos duelan los dedos. El tweet inmediatamente captó la atención de los usuarios de redes sociales que ya habían notado la cantidad insana de imágenes de pies en sus programas. Ahora estaba recibiendo fotos de pies de fanáticos que tenían menos de 10 años, y Nickelodeon aparentemente no tenía ningún problema con eso. En los años posteriores, ex-estrellas infantiles han hablado sobre su incomodidad por la obsesión de Schneider. Alexa Nicholas alegó que él tomaba fotos de los pies de actores menores e insistía en estar presente durante las pruebas de vestuario cuando ella tenía solo 12 años. En ese momento ella pensó que era solo raro y tonto, pero su madre le advirtió que se mantuviera alejada de Schneider tanto como fuera posible. Schneider ha negado todas las afirmaciones de sexualizar menores, llamando las acusaciones ridículas e insistiendo en que la única razón por la que hace tanta comedia relacionada con los pies es que los niños encuentran los pies tontos. Pero aún no ha explicado por qué hizo que menores le enviaran fotos relacionadas con pies en Twitter para un programa que no tenía nada que ver con pies. Nivel 5. Avan Jovia, demasiado ebrio para recordar Victorious. Entre 2010 y 2013, Victorious fue un éxito que catapultó a estrellas como Victoria Justice y Ariana Grande a la fama. Avan Jovia interpretó a Beck, el novio tranquilo y seguro de Jade West. Pero aunque su situación parecía natural, él mismo reveló que fue mucho más difícil de lo que aparentaba, principalmente porque no recuerda casi nada. De hecho, lo único que sí tiene en su memoria son las noches que pasaba bebiendo con sus compañeros del elenco, y no era el único. Se ha reportado que el consumo de alcohol siendo menores de edad era algo común entre los actores de Victorious, tanto dentro como fuera del set. Incluso iban al trabajo con resaca tratando de sobrellevar el día. Hoy, con todas las historias sobre el comportamiento de Dan Schneider en los rodajes, se sugiere que los actores estaban tan infelices y perturbados que esa era la única forma en la que podían lidiar con la situación. De hecho, él lo alentaba. En sus memorias, Janet McCurdy contó cómo Schneider la presionó para beber alcohol siendo menor de edad, citando al elenco de Victorious como ejemplo de comportamiento cool. Parecía disfrutar de poder manipular a sus estrellas de esa manera. A menudo los miembros del elenco eran invitados a fiestas de fin de temporada donde el alcohol corría libremente a pesar de que muchos eran menores. Aunque algunos actores como Victoria Justice evitaban esa dinámica, otros cayeron en patrones que dejaron secuelas duraderas, y Avan fue uno de ellos.
Ali Dimeco presionada para besar a un hombre de 30 años. Ali Dimeco es probablemente más conocida por su papel de Rosalina en The Naked Brothers Band, pero cuando habla del programa casi nunca lo hace de forma positiva. En un video de TikTok inspirado por el documental Quiet on Set, habló sobre un incidente donde fue presionada para filmar una escena de beso con un hombre de unos 30 años cuando ella tenía apenas 14. Ocurrió durante la tercera temporada en un episodio titulado Naked Idol, donde el personaje de Rosalina tiene brevemente un romance con un francés llamado Mitchell. El guión requería que ella lo besara frente a Nat Wolff, el interés amoroso principal de su personaje, pero ella no se sentía cómoda con la situación, así que tanto Ali como su madre se opusieron a la escena pidiendo a los productores que encontraran otra solución. Pero sus preocupaciones fueron ignoradas por completo. Los productores la hicieron sentir que negarse al beso podría costarle su trabajo. Ali fue básicamente manipulada para filmar varias tomas de un beso con el que no se sentía bien. Desde entonces ha dicho que toda la experiencia fue profundamente traumática, dejándole cicatrices emocionales, y admitió que ni siquiera puede ver ese episodio sin sentirse abrumada por síntomas de trastorno de estrés postraumático. Y ese fue solo uno de los incidentes en The Naked Brothers Band que la marcaron. Aunque, según ella, el ambiente en el set era más sano que en otros programas de Nickelodeon, nunca se sintió del todo cómoda con su lugar en la serie. Muchos espectadores creían erróneamente que The Naked Brothers Band era un documental real en lugar de un show de ficción, por lo que se tomaban todo como si fuera verdad. Así que cuando se emitió el episodio, los fans comenzaron a enviarle comentarios violentos, agresivos y amenazas de muerte, acusándola de engañar al personaje de Nat Wolff e incluso confrontándola en la vida real por eso. También habló sobre otro incidente en el que se negó a besar a Nat Wolff en una escena distinta porque hubiera sido su primer beso y no quería que ese momento tan importante ocurriera frente a una cámara. Ali recurrió a una productora mujer pensando que sería más comprensiva con sus preocupaciones, pero cuando le expresó su malestar, la productora la agarró y la besó diciendo: «Ahora ya tuviste tu primer beso, ya puedes hacer la escena». Por supuesto, tuvo que grabar la escena sin importar cómo se sentía. Brian Hearn, discriminación racial. En 2002, Brian Hearn se unió al elenco de All That, uno de los programas más populares de Nickelodeon. Como un adolescente talentoso y con aspiraciones de actor, era una oportunidad increíble para presentarse al mundo. Pero ese entusiasmo no duró mucho. Como uno de los pocos niños actores afroamericanos en el set, Hearn fue víctima de un racismo evidente y un trato degradante que lo marcó por años. Constantemente lo obligaban a interpretar papeles estereotipados racialmente, que no reflejaban su talento ni cómo quería ser visto públicamente. En un sketch, interpretó a un joven traficante de drogas. En otro, a un rapero llamado Lil Fetus, forzado a usar un leotardo color piel que lo hacía parecer desnudo mientras decía frases vulgares y estereotípicas del barrio. Para él fue humillante ver que los papeles buenos se los daban a actores blancos, mientras él era reducido a representar estereotipos negativos. Pero detrás de cámaras la situación era igual o peor. Cuando expresó su incomodidad con esos personajes en una conversación sobre vestuario, un adulto lo llamó «pedazo de carbón». Desde ese momento se dio cuenta de que no sería respetado en el programa. Dan Schneider, creador y productor del show, no tenía ningún trato con él. Era uno de los pocos actores del elenco que no tenía relación con Schneider, y solía ser aislado y tratado de forma diferente a sus compañeros blancos. Pero Schneider sí le dio algo que hacer. Su programa estilo Fear Factor On Air There lo tenía él como protagonista en retos que nunca quiso aceptar. Hearn era elegido constantemente para enfrentar desafíos extremos, desagradables y sobre todo humillantes. Más tarde describió algunas de las pruebas que tuvo que soportar como fantasías incómodas de un tipo raro. Pero con 13 años no tenía ni poder ni estatus para negarse. En sus palabras, estaba atrapado en una cámara de tortura y obligado a obedecer sin cuestionamientos. Dan Schneider se a Ariana Grande. Obviamente estamos hablando mucho sobre Dan Schneider en este video, pero entre los ejemplos más inquietantes de su trato cuestionable hacia las chicas jóvenes tiene que estar su manejo del personaje de Ariana Grande, Cat Valentine,
en Victorious y su spin-off Sam and Cat. Cuando fue contratada por primera vez para el papel, Ariana Grande tenía apenas 14 años e iba a interpretar un personaje burbujeante pero ingenuo cuyas travesuras a menudo cruzaban territorio incómodo. Pero ahora que los fans están viendo la serie con una nueva perspectiva más oscura, están empezando a ver qué tan incómodo y explotador era todo. En una serie infame de videos para The Slab, una plataforma de redes sociales ficticia en el mundo de Victorious, Ariana Grande fue filmada realizando actos extraños y sugestivos ideados por el mismo Dan Schneider. Se metía los dedos en la garganta, se chupaba los dedos de los pies, se echaba agua encima mientras estaba acostada boca abajo en una cama y ordeñaba una papa mientras gemía. En ese momento, todas estas escenas fueron presentadas como comedia peculiar, el típico humor que Dan Schneider había dominado. Pero en un mundo post-Quiet on Set, todo es mucho más siniestro. Estos videos ahora son vistos como perturbadoramente sexuales. Los fans han señalado cómo la infantilizan mientras simultáneamente le colocan en estas situaciones abiertamente provocativas que realmente no pueden interpretarse de otra manera. Incluso más allá de los videos de Slap, la serie misma tenía guiones que empujaban los límites de la TV para niños con chistes atrevidos e insinuaciones. Ariana después dijo que algunos contenidos que fueron considerados inapropiados para transmisión fueron colados en sitios web, implicando que ni ella ni Nickelodeon realmente sabían que estas cosas iban a ser vistas. Pero las series de Snyder frecuentemente presentaban este tipo de momentos raros, al límite de lo sexual con otras actrices jóvenes. Después de escuchar sobre las experiencias de otras estrellas de Nickelodeon, ella de hecho salió y expresó tristeza sobre la situación, abogando por ambientes más seguros para actores jóvenes para prevenir que vuelva a pasar. Pero Ariana se quedó corta de unirse o plantear sus propios incidentes problemáticos, solo diciendo que estaba procesando su experiencia. Schneider ha negado las acusaciones de sexualizar a Ariana o cualquier otro actor joven, insistiendo que todos los guiones, vestuarios y videos fueron aprobados por ejecutivos de la cadena. Sin embargo, dada la cantidad de miembros del reparto que han disputado eso, es difícil creerle. Vestuario sexualizado de Leon Frierson. Leon Frierson tenía 14 años cuando era miembro del reparto de All That. Como uno de los únicos miembros del reparto no blancos, fue sujeto a algunos estereotipos raciales muy desafortunados. Pero entonces recibió la noticia de que interpretaría a un personaje principal nuevo que no era un estereotipo, era un superhéroe. No fue hasta que vio el vestuario que Leon se dio cuenta de que esta no era la oportunidad dorada que esperaba. Noseboy era un superhéroe muy desafortunado cuyo traje era del color de la piel, haciendo que pareciera como si Leon estuviera desnudo, con algunas narices falsas en sus hombros que casualmente parecían pelos de hombres. Como si eso no fuera lo suficientemente humillante, el chiste central del sketch y del personaje es que Noseboy estornudaría, expulsando una sustancia espesa y blanca sobre otros personajes. Es imposible no verlo como una escena altamente sexual, a pesar del hecho de que básicamente son todos adolescentes. Es solo otro ejemplo de cómo Nickelodeon de alguna manera logró transmitir algo que nunca debería haber sido visto por niños tan jóvenes como la audiencia objetivo. Pero a Leon ni siquiera le importaba nada de eso. No solo se sentía incómodo con el vestuario o con el chiste, se sentía incómodo por ser expuesto al mundo de esta manera. Desde entonces ha dicho que se sintió forzado a un escenario donde su cuerpo adolescente en crecimiento fue puesto en exhibición de una manera que se sintió explotadora. Y como Schneider había creado un ambiente altamente tóxico donde solo aquellos en su lado bueno podían avanzar en su carrera, Leon sintió que no podía decir nada. Era solo uno de muchos actores forzados a situaciones donde se sentía incómodo y forzado a pretender que estaba agradecido por la oportunidad. Y como uno de los únicos miembros del reparto de color, también era muy consciente de que era más prescindible que cualquiera de sus coestrellas blancas. La experiencia abusiva de Angelique Bates. Angelique Bates tenía apenas 12 años cuando se unió al reparto original de All That, habiendo soportado meses de audiciones, mostrando su versatilidad a través de imitaciones, baile y rap para finalmente conseguir el papel. Pero Bates desde entonces ha revelado que su tiempo allí fue arruinado por abuso verbal y emocional implacable, mucho de él viniendo del mismo Dan Schneider. Describió muchas instancias donde Schneider le gritó obscenidades frente a todo el equipo de producción, frecuentemente a través de micrófonos en vivo que transmitían sus palabras por todo el estudio.
Y mientras Schneider era la persona más prominente a atacarla, estaba lejos de ser el único en hacerlo. Las propias coestrellas de Bates también lo hacían constantemente, con la producción frecuentemente haciendo la vista gorda y pretendiendo no verlo. Un incidente particularmente desgarrador involucró una escena con leche durante la filmación. La configuración requería una sola toma debido al desorden involucrado, pero durante el ensayo un miembro del reparto le tiró leche a Bates como broma, a pesar de que ese acto no estaba en el guión. En lugar de abordar el comportamiento, la producción se rió. Cuando llegó el momento de filmar, otro miembro del reparto escaló la situación escupiendo leche directamente en la cara de Bates. Humillada y goteando leche, se defendió tirando su propia leche de vuelta a ellos. Ahí fue cuando Schneider se involucró, explotando contra Bates, no los instigadores, y gritándole tan fuerte que todos en el edificio lo escucharon. Cuando fue confrontada más tarde con imágenes del incidente, Schneider se disculpó con ella, pero ya no importaba. Como los otros miembros de color del reparto, Bates se sintió aislada y sin apoyo. Desde entonces ha salido públicamente a denunciar a Schneider por su maltrato hacia ella y sus coestrellas, insistiendo que la justicia aún no ha sido servida. La experiencia traumática de Jennette McCurdy en Nickelodeon. Jennette McCurdy fue una estrella infantil no por decisión propia, sino por la ambición implacable de su madre. Desde muy joven, Debra impulsó a Jennette a actuar, viéndolo como una forma de cumplir sus propias aspiraciones frustradas y de apoyar económicamente a su familia con dificultades. Pero Debra básicamente controlaba cada aspecto de la vida de Jennette, desde contarle las calorías hasta exámenes médicos invasivos bajo la excusa de prevenir el cáncer. Así que para cuando fue elegida como Sam Pocket en iCarly de Nickelodeon, ya estaba luchando con un trastorno alimenticio y las cicatrices emocionales del abuso de su madre. Y fue entonces cuando se topó con otra figura problemática y abusiva, Dan Schneider. Al igual que prácticamente todos los demás de los que hemos hablado en este video, Jennette tuvo una experiencia horrible trabajando con él. En sus memorias, I'm Glad My Mom Died, Jennette se refiere a él solo como el creador, pero los detalles apuntan claramente a Schneider. Recuerda haber sido presionada para usar ropa reveladora durante las pruebas de vestuario, lo cual la hacía sentir muy incómoda, y haber sido sometida a contacto físico no deseado, como masajes en los hombros. También se reportó que Schneider la presionó para beber alcohol siendo menor de edad, llevándola a situaciones aún más incómodas e impredecibles, totalmente fuera de lugar y poco profesionales. Finalmente presentó sus quejas a Nickelodeon. Schneider fue investigado internamente por su comportamiento y aunque se le prohibió estar en el set con los actores, se le permitió seguir trabajando en los programas de forma remota. Pero cuando Jennette consideró hablar públicamente sobre sus experiencias, Nickelodeon le ofreció $300,000 como dinero de silencio, un regalo que rechazó, describiéndolo como un intento descarado de silenciarla. La cadena finalmente rompió relaciones con Schneider en 2018 tras múltiples investigaciones sobre su conducta, pero para Jennette el daño ya estaba hecho. Su madre la empujó hacia una carrera que nunca quiso, y Nickelodeon le destruyó el espíritu. Nivel 6. La actriz infantil Brandy recibió una imagen inapropiada. A principios de los 2000, Jason Michael Handy era asistente de producción en Nickelodeon, trabajando en programas como el show de Amanda, donde se encargaba de escoltar a los artistas infantiles por el set. Su encanto y carisma lo hacían accesible tanto para los niños como para los padres, pero estaba muy lejos de ser una figura amigable. Después de una breve aparición en el show de Amanda como extra, Handy contactó a una niña conocida como Brandy de 11 años por correo electrónico, ofreciéndole mentoría y oportunidades potenciales de carrera. Estos correos inicialmente parecían inofensivos, discutiendo proyectos en los que él trabajaba, y la madre de Brandy, MJ, no vio razón para preocuparse a pesar de la situación altamente inapropiada. Sin embargo, con el tiempo, Handy escaló la comunicación de una manera que ninguno de ellos pudo ignorar. Meses después del inicio de la correspondencia, Handy le envió a Brandy una foto explícita de sí mismo, con una nota diciendo que quería que la viera porque estaba pensando en ella. El incidente dejó a Brandy angustiada. Según su madre, ella cerró su computadora y corrió a su habitación llorando. MJ dijo que luchó con la decisión de reportar el abuso, temiendo ser juzgada por haber permitido que su hija interactuara con él en primer lugar. Pero eventualmente MJ retiró a Brandy de la industria del entretenimiento completamente para protegerla de otros depredadores. El arresto de Handy reveló la magnitud de sus crímenes, algo que se extendía mucho más allá de Brandy.
Una redada en su casa descubrió más de 10.000 imágenes de pornografía infantil y videos que mostraban actos explícitos involucrando a menores. Los investigadores también encontraron bolsas Ziploc que contenían recuerdos de niñas pequeñas a las que había atacado, algunas incluyendo cartas o incluso ropa interior de víctimas de apenas 7 años. Su diario personal pintaba un cuadro aún más oscuro. Handy se describía a sí mismo como un completo pedófilo y detallaba sus luchas para encontrar víctimas, a pesar de trabajar en una de las industrias mundiales más centradas en niños. Handy se declaró culpable en 2004 de cargos que incluían actos lascivos con un menor de 14 años y distribución de material sexualmente explícito. Fue sentenciado a 6 años de prisión, un castigo sorprendentemente breve considerando la magnitud de sus ofensas. El creador de Loud House, Chris Savino, fue despedido. Chris Savino fue una figura prominente en la industria de la animación, celebrado como el creador de la exitosa serie de Nickelodeon The Loud House. Su carrera abarcó décadas con contribuciones a programas icónicos como El Laboratorio de Dexter y Las Chicas Superpoderosas. Pero detrás de todos estos logros, rumores de comportamiento inapropiado habían circulado silenciosamente durante años. En octubre de 2017 finalmente fueron expuestos cuando múltiples acusaciones de acoso sexual surgieron contra él. 12 mujeres se presentaron acusando a Savino de un patrón perturbador de mala conducta, pintando la imagen de un hombre que usó su posición de poder para hacer avances sexuales no deseados y tomó represalias contra compañeras de trabajo que lo rechazaron. Algunas mujeres alegaron que Savino había amenazado con incluirlas en una lista negra de la industria después de que terminaran relaciones consensuales. Otras detallaron mensajes explícitos y ofertas de oportunidades de carrera a cambio de favores sexuales, pero ninguna de ellas lo mostró bajo una buena luz. Nickelodeon actuó inmediatamente suspendiendo a Savino mientras conducía una investigación interna. En pocos días la cadena anunció su despido, declarando su compromiso de mantener un lugar de trabajo seguro y profesional, a pesar de haber fallado en investigar a pesar del secreto a voces. Con Savino fuera, The Loud House continuó la producción bajo un nuevo liderazgo, pero las consecuencias de sus crímenes llevaron a una discusión mucho más amplia sobre el acoso dentro de la industria de la animación, un campo a menudo descrito como un club de chicos. Tras su despido, emitió una disculpa pública en Facebook, expresando vergüenza y arrepentimiento por crear un ambiente incómodo. Sin embargo, muchos desestimaron sus palabras como insuficientes dada la gravedad de las acusaciones. El gremio de animación posteriormente impuso consecuencias adicionales, una suspensión de 1 año, consejería obligatoria, servicio comunitario y una multa donada a caridad. Esto marcó la primera vez que el gremio había tomado tal acción contra un miembro por acoso sexual, pero tristemente probablemente no la última. Las revelaciones galvanizaron a las mujeres en la animación para exigir un cambio sistemático. Organizaron campañas y cartas abiertas pidiendo responsabilidad y lugares de trabajo más seguros. Para Savino, las acusaciones efectivamente terminaron su carrera en animación, forzándolo a cambiar hacia la escritura y publicación. El creador de Ren y Stimpy, John Kricfalusi. John Kricfalusi, conocido profesionalmente como John K., fue una vez aclamado como una figura revolucionaria en la animación. Su trabajo pionero en Ren y Stimpy a principios de los 90 redefinió el medio de animación, inspirando a generaciones de animadores a crear programas audaces, raros y surrealistas como Bob Esponja y Hora de Aventura. Pero el legado de Kricfalusi, que había sido en gran parte una mezcla de brillantez artística y una necesidad desesperada de ser controversial, fue permanentemente manchado en 2018 cuando surgieron acusaciones de preparar y abusar sexualmente de fanáticas adolescentes. Las revelaciones comenzaron con 2 mujeres, Robin Bird y Katie Rice, quienes compartieron sus historias con BuzzFeed News. Robin era una aspirante animadora de apenas 13 años cuando contactó por primera vez a Kricfalusi, esperando aprender de su ídolo. Su respuesta parecía generosa al principio, le envió juguetes, materiales de arte y ofreció mentoría. Pero para cuando ya tenía 16 años, Robin alegó que su relación se había vuelto sexual. Kricfalusi la voló a Los Ángeles 2 veces, eventualmente haciéndola su novia interna y practicante, una relación que reportadamente se convirtió en un secreto a voces entre los empleados en su estudio de animación, Spunko. La historia de Katie siguió un patrón similarmente perturbador. Ella alegó que Kricfalusi comenzó a enviarle cartas coquetas cuando tenía 14 años, escalando a mensajes explícitos en línea y llamadas telefónicas donde él se tocaba mientras hablaba con ella.
A los 18, Katie aceptó un trabajo en Spunko, pero Kricfalusi no se comportó profesionalmente. En su lugar continuó con su comportamiento depredador, esperándola en el estudio y amenazando con forzarla. También reportó encontrar imágenes de abuso infantil en su computadora, lo cual él negó a través de su abogado. Estas acusaciones pintaron una imagen sombría de un artista que explotó su posición para aprovecharse de jóvenes fanáticas vulnerables bajo la apariencia de mentoría profesional. Robin escribió el costo emocional como devastador, diciendo que él le dio trastorno de estrés postraumático y descarriló completamente sus aspiraciones de carrera. Katie hizo eco de sentimientos similares, relatando cómo su manipulación erosionó su autoestima y la destruyó completamente. Las consecuencias fueron rápidas. Las cadenas se distanciaron de Kricfalusi y fue excluido del renacimiento planificado de Ren y Stimpy de Comedy Central. Mientras que su abogado admitió una relación con Robin cuando ella tenía 16 años, desestimaron otras afirmaciones como exageradas o falsas. Kricfalusi mismo emitió una disculpa citando luchas de salud mental, efectivamente evitando toda responsabilidad por sus acciones. Para muchos en la industria de la animación, estas acusaciones confirmaron rumores largamente susurrados sobre su comportamiento, un secreto a voces que había permanecido sin ser abordado durante décadas. Nivel 7. El Club de Perdidos de Nickelodeon. El Club de Perdidos de Nickelodeon, como ha llegado a conocerse, es un grupo de individuos que trabajaron detrás de cámaras en los programas infantiles más queridos de la cadena y que posteriormente fueron acusados de conductas perturbadoras. En el centro de esta controversia está, por supuesto, Dan Schneider, el prolífico productor detrás de éxitos como iCarly, Victorious y Drake y Josh. A lo largo de este video hemos detallado muchos de sus crímenes más perturbadores, y aunque Schneider nunca fue acusado criminalmente, es imposible ignorar el hecho de que las acusaciones sobre su ambiente de trabajo tóxico y explotador han ensombrecido su legado. Pero Schneider no estaba solo en esta narrativa problemática. Otros individuos vinculados a Nickelodeon enfrentaron acusaciones mucho más severas. Brian Peck, un entrenador de diálogos del show de Amanda, fue condenado en 2004 por abusar sexualmente de un menor, quien después se reveló que era una de las estrellas más grandes de Nickelodeon. Pero después de cumplir apenas 16 meses en prisión, Brian regresó a trabajar en Hollywood como si nunca hubiera pasado nada. Otro miembro del club fue Marty Wise, un representante de talentos asociado con las producciones de Nickelodeon, quien se declaró culpable de múltiples cargos de abuso sexual contra menores. Una víctima reportó haber sido agredida más de 30 veces comenzando a los 11 años. Sin embargo, al igual que Brian, Wise recibió una sentencia de solo 1 año en la cárcel y era elegible para libertad condicional después de solo 6 meses. A pesar de estos incidentes horribles, Nickelodeon evitó cualquier responsabilidad por sus crímenes durante su época dorada. Los ejecutivos de la cadena fueron acusados de priorizar las ganancias sobre la seguridad, permitiendo que estos individuos operaran sin control mientras producían programas exitosos, pero nunca tuvieron que dar explicaciones. Incluso cuando las acusaciones se acumularon, la cultura del silencio persistió, dejando a muchas víctimas sin justicia y empañando el brillo nostálgico de la época dorada de la cadena. El abuso sexual de Drake Bell por Brian Peck a los 15 años. Drake Bell fue una de las estrellas adolescentes más reconocibles de Nickelodeon, en éxitos como el show de Amanda y Drake y Josh. Pero detrás de cámaras estaba soportando un abuso desgarrador que mantuvo en secreto hasta que compartió públicamente su historia en la docuserie Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV. Brian Peck era una figura de confianza en los sets de Nickelodeon, obteniendo fácilmente acceso a Drake a través de su papel como entrenador de diálogos. Trabajaba estrechamente con actores jóvenes, afirmando ayudarlos a refinar sus actuaciones. Sin embargo, sus verdaderas intenciones eran mucho más siniestras. Usaba tácticas de manipulación, logrando meterse en la vida de Drake, mostrando interés en sus pasatiempos e incluso organizando eventos personales como fiestas de cumpleaños. Pero con el tiempo, Brian aisló a Drake de su padre, quien había desconfiado del comportamiento de Brian. Este esfuerzo calculado le permitió a Brian tener acceso total y sin supervisión al joven actor. Para cuando Drake tenía 14 o 15 años, la situación se intensificó, confirmando las sospechas del padre de Drake. Bell recordó despertarse una noche en la casa de Brian para encontrarse siendo agredido sexualmente. Congelado por el shock y la confusión, no sabía cómo reaccionar o escapar. Como si eso no fuera suficientemente malo, Drake recordó ser agredido en una habitación adornada con una pintura del asesino en serie John Wayne Gacy,
dejándolo inseguro de qué tan lejos llegaría Brian si se defendía. Durante meses, Brian agredió a Drake, pero él permaneció en silencio temiendo por su carrera e inseguro de cómo procesar lo que había pasado. La madre de su entonces novia notó el comportamiento obsesivo de Brian y alentó a Drake a buscar terapia. Eventualmente, Drake le contó todo a su madre, quien contactó a las autoridades en 2003, logrando que Brian fuera arrestado y posteriormente condenado por actos lascivos con un menor y comunicación oral con un niño menor de 16 años. Cumplió 16 meses en prisión y fue requerido a registrarse como delincuente sexual. Aunque desde entonces ha hablado sobre sus experiencias, incluyendo en Quiet on Set, Drake aún vive con las cicatrices de lo que sufrió. Y si todavía tienes ganas de más entretenimiento perturbador, mira este video sobre los documentales más perturbadores.